La sesión de trabajo de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial. El propósito de esta reunión de trabajo, y agradezco la presencia de todos, es tener un diálogo con el Pleno de la Comisión Federal de Competencia Económica con respecto a la futura y obligada modificación a la Ley de Competencia Económica que deriva de la reforma constitucional que se publicó el 10 de junio de este año y que pone un plazo en el transitorio tercero hasta el 9 de diciembre para hacer las adecuaciones. Habrá que recordar que la Comisión Federal de Competencia Económica tiene nuevas atribuciones que se establecen en el marco constitucional, en esta reforma constitucional, y estas nuevas atribuciones requieren de una adecuación de la ley. Y aquí empezaría por decir que es muy importante el concepto de adecuación de la ley, de reformas a la ley vigente, dado que la Comisión Federal de Competencia Económica, que tiene 20 años de experiencia y que tiene diversos procesos en trámite, tendrían que mantenerse esos procesos y hacer los cambios únicamente en lo que concierne a las reformas que se hicieron a nivel constitucional. Yo le agradezco mucho la presencia de los comisionados de la Comisión Federal de Competencia Económica, a su presidenta, la maestra Alejandra Palacios, al doctor Jesús Ignacio Navarro, al doctor Benjamín Contreras, al doctor Alejandro Castañeda, a Francisco Javier Núñez y al recién integrado, que ayer ya tuvo su primera reunión de pleno, entiendo, en la Comisión Federal de Competencia Económica, doctor Eduardo Martínez Chombo. Bienvenidos. Y bueno, vamos a iniciar esta reunión dándole la palabra a la presidenta para que ella, en los términos que hayan acordado entre ustedes, inicie este diálogo que lo vamos a centrar sobre los temas que ustedes consideran más importantes. También debo de comentar que después de ustedes, en otra sesión, nos reuniremos con la autoridad, con la Secretaría de Economía, precisamente para conocer también sobre los aspectos que ellos consideran importantes, y todo esto en el ánimo de poder cumplir con la obligación constitucional de tener las reformas aprobadas a más tardar el 9 de diciembre. Muchas gracias, senador. En representación de los miembros del Pleno de la Comisión Federal de Competencia, damos las gracias al Senado y en particular a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial por habernos invitado hoy a exponer algunos aspectos que consideramos fundamentales para la ley secundaria que nos corresponde. Sin duda, nosotros estamos sentados aquí porque hay un espaldarazo del Estado mexicano por la competencia. Este proceso de apoyo a la Comisión Federal de Competencia Económica y a su autonomía tuvo su primer cimiento en el mandato constitucional, que entre otras cosas, ¿me pudieras pasar la primera lámina, por favor? Dice que en los Estados Unidos mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las prácticas monopólicas, los estancos y las extensiones de impuestos en los términos y condiciones que fijan las leyes, y que la ley, que es el tema que nos ocupa hoy, y las autoridades, lo que nos corresponde a nosotros, perseguiremos con eficiencia y eficacia las prácticas monopólicas. Un siguiente paso en este proceso de autonomía de la Comisión Federal de Competencia Económica y de que la autoridad implemente correctamente el mandato constitucional sería el proceso de elaboración de la ley secundaria. En este punto nosotros estamos confiados de que la ley será la ley que se vaya a aprobar en poco tiempo reflejará el espíritu constitucional. El Estado mexicano ha hecho un enorme esfuerzo por tenernos a nosotros aquí sentados, por darle autonomía a la Comisión Federal de Competencia Económica. Entonces, el siguiente paso natural es una ley que refleje este espíritu y estamos confiados que el Congreso de la Unión hará esta labor y somos muy respetuosos de sus trabajos. Y también, pues, decirles que estamos disponibles para aportar cualquier elemento técnico que sea necesario desde la Comisión Federal de Competencia para su elaboración. En particular, y sin conocer qué proyectos se estén discutiendo en el seno del Congreso de la Unión, ya sea en la Cámara de Diputados o Senadores, nosotros creemos que existen 5 espacios de oportunidad para mejorar la legislación secundaria en materia económica y son los que aparecen aquí en esta presentación. Punto número 1 importante es que la nueva ley integre las facultades nuevas que se le otorgaron a la Comisión Federal de Competencia Económica para corregir los problemas estructurales de competencia que hay en este país y que son evidentes para todos y que en parte son la creación de la reforma constitucional en esta materia. Otro punto que nos parece un espacio de oportunidad importante es preservar el corazón de la ley para prevenir pronunciamientos judiciales contradictorios y erráticos.
La comisión, como bien dice usted, senador Larios, lleva 20 años de existencia y en los distintos juzgados se ha sentado jurisprudencia, entonces hay ciertos artículos de la ley, y luego ahorita entro a más detalle, creemos que son el corazón de la ley y por eso pedimos que se preserven. También consideramos, y esto es más cuestión de la práctica en términos de que la Comisión Federal de Competencia es la que todos los días aplica esta ley, consideramos que hay algunos pequeños problemas en la legislación, son pequeños pero son importantes, entonces los traemos hoy a la mesa. 4, es importante que la nueva ley haga operable la separación que mandata la Constitución en términos de separar la investigación del proceso seguido en forma de juicio. Y por último, nos parece importante, y esto es nuevo, digamos, no es un problema de la ley anterior, sino a raíz de esta reforma constitucional, creemos que posiblemente exista ambigüedad sobre a quién le corresponde la facultad reglamentaria de la nueva ley que venga. Entonces pedimos que en la nueva ley, en la medida de lo posible, se pueda eliminar esta ambigüedad. Si quieren pasamos a cada uno de los puntos, me voy rápido. La nueva reforma constitucional dice que la Comisión contará con las facultades necesarias para cumplir eficazmente con su objeto, entre ellas la de ordenar medidas para eliminar barreras a la competencia y la libre concurrencia, regular el acceso a insumos esenciales y ordenar la desincorporación de activos. La que sigue, por favor. Este es digamos, un esquema de cómo nosotros consideramos, de acuerdo a las mejores prácticas, se debe regular este asunto de los insumos esenciales, la eliminación de barreras y la desincorporación de activos. En las mejores agencias del mundo, como sucede, es que con base en cumplimiento de ciertos criterios, por ejemplo, que sean industrias que tienen problemas de competencia, porque ya sea son industrias redes, porque son transversales a la economía y tienen un impacto en la competitividad del país, ya sea porque le pegan en particular a las familias de menores recursos. Algunos criterios de estos objetivos en términos de las mejores prácticas internacionales o a petición de los reguladores sectoriales, como es el caso de la reforma financiera, que nos van a pedir un estudio del sector financiero, se inicia un monitoreo del mercado. Después de este pequeño monitoreo de mercado, la Comisión de Competencia decide si es que hay condiciones de competencia en ese sector que se está analizando, se cierra el expediente. Si no lo hubiera, entonces se inicia un proceso de investigación más profundo. Después de este proceso de investigación más profundo, si hubiera elementos de falta de competencia, entonces lo que se sigue es un proceso seguido en forma de juicio, en donde se le llama a las partes, a los agentes económicos involucrados en el sector, a que vengan a decir desde su perspectiva si hay problemas de competencia y que se defiendan. Y en caso de que hubiera un problema, entonces la comisión, el pleno de la comisión decide proponer un remedio que puede llegar a la desincorporación, a la regulación de insumos o a la eliminación de barreras. Este es un procedimiento que nos gusta, porque no está necesariamente ligado a las conductas unilaterales, o sea, no nos tenemos que esperar a que un agente económico en particular lleve a cabo una conducta ilícita en términos de la Ley Federal de Competencia Económica, y entonces nosotros, a raíz de haber detectado esa conducta, iniciar una investigación, sino que más bien todo inicia a raíz de un monitoreo de mercado. Pero por otro lado, salvaguarda a los agentes económicos en el sentido de que si la Comisión considera que hay un problema, se inicia un proceso seguido en forma de juicio. Entonces, esta es una práctica internacional, nos encantaría verlo reflejado en la ley. Si hubiera necesidad de que nosotros pudiéramos colaborar técnicamente en la escritura de estos artículos, con mucho gusto lo hacemos. La que sigue, por favor. El segundo punto es que para nosotros es necesario proteger los valores fundamentales de la ley de competencia, ya sea con una nueva ley o una reforma mínima a la ley actual. Eso no le corresponde a la Comisión Federal de Competencia emitirlo, ya será el Congreso de la Unión quien decida si trabaja sobre la ley actual o si trae a la mesa una ley nueva. Lo que sí pedimos es que los artículos 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20 y 21, que son el corazón de la Ley Federal de Competencia, se preserven. Nuestra premisa es que cualquier adición a estos artículos, si no conlleva un alto valor agregado, mejor que se le deje como está, para estos en particular. Un alto valor agregado. Muy bien. Exacto. Al 16%, ¿no? Gracias. La que sigue, por favor.
También creemos que es un buen momento para corregir algunos errores pequeños, pero fundamentales en la Ley Federal de Competencia Económica actual, como puede ser, en el caso de las concentraciones, eliminar la figura de la afirmativa ficta. Como está ahorita la ley actual, es que si la Comisión de Competencia no notifica en tiempo a los agentes económicos o no se pronuncia por la razón que sea, entonces la concentración automáticamente queda autorizada, y hay veces que los agentes económicos, y pues las cosas aquí se dicen como son, hacen chicanadas para que la Comisión no pueda notificar en tiempo y forma. Entonces pedimos la eliminación de la afirmativa ficta. Otra es dejar de publicar el inicio de las investigaciones en el Diario Oficial de la Federación, porque entonces estamos públicamente diciendo que estamos investigando a alguien, y en ese momento cualquier información que ellos tuvieran que nos pudiera servir a nosotros para el proceso de investigación se desaparece. Y la tercera es, en algunos procesos de la ley, ampliar los plazos previstos en la Ley Federal de Competencia para que podamos realizar mejor nuestro trabajo. La que sigue, por favor. Para hacer operable la separación entre la investigación y el proceso debido en forma de juicio, que nos parece un punto muy importante, lo que a nosotros nos gustaría es que hubiera dos cuerpos técnicos. El primero, que sería la Secretaría Ejecutiva, que es lo que ahora está, también se le podría llamar la Fiscalía, que llevaría los procedimientos cuasijudiciales, que implican básicamente investigar las prácticas absolutas relativas a concentraciones prohibidas, declaratorias de competencia, concentraciones, licitaciones y concesiones a sectores regulados. Una vez que la Secretaría Ejecutiva decida que tiene material para presuntamente declarar a alguien culpable, entonces se genera un dictamen, y entonces ese dictamen se le da al secretario instructor, que es una figura de secretario instructor, es todo un área, es un cuerpo que ayuda a la comisión, en particular a los comisionados, a llevar el proceso cuasi judicial seguido en forma de juicio. Nos gusta la figura del secretario instructor porque vigila que los procesos sean uniformes, predecibles, consistentes. Entonces, los agentes económicos, cuando se acerquen a la comisión, digamos, a defender sus casos, siempre se enfrentan a una autoridad que es uniforme, predecible, consistente. La que sigue, por favor. La quinta sería eliminar la posible ambigüedad que pudiera existir de quién va a ser la autoridad facultada para emitir las disposiciones reglamentarias de la ley. Entonces, en este caso, nosotros proponemos incluir un transitorio que especifique que le corresponde a la Comisión Federal de Competencia Económica, en un plazo el que ustedes determinen el más correcto, emitir sus disposiciones administrativas reglamentarias. Y también nos parece importante que, acompañando a este transitorio, quede en la exposición de motivos plasmado que la Comisión tiene esta facultad. Entonces, digamos que esto quede plasmado en la exposición de motivos, ayuda a que hubiera menos posibilidades de litigar la facultad de la Comisión Federal de Competencia para emitir sus propias disposiciones. Esto es, senador y miembros de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, nuestras opiniones, digamos, más fuertes sobre lo que nos gustaría que fuera la ley. Les vuelvo a reiterar que todos los miembros del Pleno de la Comisión Federal de Competencia estamos en disposición absoluta para aportar cualquier elemento técnico que sea necesario para su aprobación, y les agradecemos mucho el espacio para poder compartir estas inquietudes con ustedes. Muchas gracias. Bien, pues muchísimas gracias a la presidenta. Vamos a iniciar el diálogo. Antes de esta reunión, estuve participando en una reunión que tiene que ver con la reforma energética, y era con funcionarios de la Comisión Reguladora de Energía. Ahí se hizo una expresión que me parece que queda exactamente como anillo al dedo a la Comisión Federal de Competencia Económica. Decían que es la mano visible que interviene cuando la mano invisible del mercado no funciona en aras del beneficio social. Y es efectivamente, o sea, lo que tratamos de hacer es una modificación a la ley para que esta mano visible, que es la Comisión Federal de Competencia Económica, pueda corregir las distorsiones que no corrige la mano invisible del mercado en beneficio de la comunidad. Bien, no sé si alguno de los senadores quisiera hacer algún comentario ahorita de entrada, o alguno de los comisionados ampliar algunos de los temas específicos. Sí, perdón, Sandro, solamente quería puntualizar en la primera sección sobre las facultades incrementales. Se presentó un diagrama donde
una lámina en la cual se despliega cómo quisiéramos que se desarrollaran algunos de las facultades incrementales. Sin embargo, nomás quería puntualizar que pensábamos que estas facultades incrementales deberían tener su propio apartado en la ley y no estar metidas dentro de otras disposiciones de la misma. Era el único comentario adicional que quisiera hacer y podemos hacerlo de manera uniforme siguiendo este formato. O sea, un capítulo especial para las facultades incrementales o un capítulo para cada una de las 3 facultades. Sí, es uno para todas. Okay. En general es el mismo procedimiento para todas. Exactamente. ¿No? Sí, el senador Ríos Peter. Muchas gracias, senador presidente, muchas gracias. Bienvenidos. Yo quisiera, sé que llegué tarde, pero también sé que no explotaron mucho esta lámina. Yo creo que el corazón de las reformas de la ley está en esta lámina, sobre todo lo que tenga que ver con desincorporación de activos, la parte de acceso a insumos esenciales, etcétera. Si pudiéramos tener de parte de los comisionados, de la presidenta obviamente, de los comisionados, un poco más de exposición sobre esta parte, que creo que yo creo que es donde más tendríamos que avanzar en la elaboración de la ley. Gracias. Sí. Es nuestro líder moral en este tema. Bueno, digo, claro, es algo que hemos estado platicando mucho desde que tuvieron a bien ratificarnos. Básicamente, en las discusiones que hemos tenido entre nosotros, y digo, las compartimos con ustedes con mucho gusto, y como dijo nuestra presidente, incluso pues les podríamos proporcionar algunos textos si lo necesitan. Básicamente aquí lo que se ve es, y retomo lo que dijo el comisionado Navarro, es nosotros no creemos que estas facultades se deban de ejercer como sanción, o sea, no deben de ser de consecuencia de una sanción, no son para verlas como un castigo, pues, sino más bien yo creo que es un reconocimiento, o así lo vemos, a que varios sectores en el mercado requieren corregirse. Hay varios sectores de la economía que requieren una corrección. Uno de ellos era el de telecomunicaciones, y la reforma constitucional puso varios remedios, ¿no?, o bases para que existan remedios. Hay otros sectores en la economía que pueden requerir de este tipo de acciones correctivas. Y entonces, lo que estábamos nosotros pensando era en un proceso en el que se investigue el mercado, se haga un estudio del mercado, se vean si ese mercado, se puede decir, está enfermo, se puede decir, tiene ciertas cuestiones en que el proceso de competencia esté mal y requiera acciones correctivas. Y entonces, efectivamente, la Constitución nos da esas 3 de manera expresa, que es la de eliminar barreras, regular el acceso a insumos esenciales, y la de desincorporación. Y se puede usar alguna de ellas o varias, ¿no?, cuando se investigue un mercado. Y es en ese sentido que nosotros lo estamos viendo. Y obviamente para usarlas estamos viendo un proceso, o sea, primero se investiga el mercado, si se ve que hay algo que haya que intervenir, que la comisión deba de intervenir con alguna o varias de estas funciones incrementales, entonces se da a los posibles implicados una instancia para defenderse. Y entonces hay un proceso que es parecido a lo que se le llama internamente, y bueno, también afuera lo conocen como procedimiento en forma de juicio, pero es básicamente que puedan ejercer su derecho a defenderse los posibles aquí implicados, y ya posteriormente a esto se resuelva. No sé si alguno de mis colegas quisiera ampliar o... Bien, pues muchas gracias, doctor Benjamín Contreras. No sé si... Una duda, nada más, perdón, presidente. Yo retomo de la participación. Yo creo que uno de las preguntas que a mí me quedan es,
regularmente como se han hecho este tipo de estudios, que un poco son como que el punto de origen de todas las consecuencias que estamos hablando, han sido las denuncias, ¿no? Y me parece que, inclusive en la última sesión que tuvimos, yo le preguntaba al último de los consejeros nombrados, en donde tenía percepciones de que existían este tipo de problemas, y en realidad fueron comentarios que en las entrevistas que hicimos a ustedes cuando fue la ratificación, pues ocurrió la preocupación por alimentos básicos, o digamos la problemática que hay en medicinas, o recuerdo que hablábamos digamos, se comentaron varios. ¿Cómo podemos tener una agenda programática para hacer esos estudios? Nosotros, de hecho, ayer y antier tuvimos una encerrona muy importante. Nuestro compromiso es que en enero vamos a sacar el plan estratégico de la Comisión a 4 años y junto con él su programa anual para el primer año. Y en base a estos criterios, a este cumplimiento de criterios que son objetivos, que son criterios objetivos, tenemos ya una lista. No quisiera yo hacerla pública ahorita porque es parte de todo el trabajo que nos tenemos que poner de acuerdo, porque tenemos que decir cuál primero, cuál después, con cuántos recursos tenemos y demás, pero yo creo que hay un compromiso serio de la Comisión y lo hacemos aquí público, que en enero tendrán un plan estratégico de cómo, si podemos tener un proceso de este tipo, vamos a ir a sectores específicos que le impactan a la economía, mexicana, compromiso público. Bien. Yo creo que, como dice, y le pegan en el clavo de mi opinión el senador Armando Respiter, lo importante es que todas estas nuevas facultades implican no partir de una denuncia, sino a priori, por la sensibilidad de los propios comisionados, investigar mercados que a lo mejor de fama pública son imperfectos y que tienen una incidencia en el resto de la economía, el transporte, los mercados financieros, etcétera. Y bueno, establecen una metodología que puede llegar, o sea, no es con el ánimo, como decía el comisionado Contreras, no es con el ánimo de llegar a una sanción. De hecho, por ejemplo, la sanción de desincorporación de activos, pues nuestros vecinos del norte creo que en su historia la han aplicado 2 veces, ¿no? En ciento y tantos años que llevan de tener estas cosas, pero el tener la facultad les da muchísima fortaleza a la comisión. Sí, tiene la palabra la senadora Angélica Araujo. Gracias, presidente. Reiteramos seguramente la disculpa, hoy coincidimos con varias comisiones, pero sumando este tema, y yo creo que quiero agradecer la apertura, y sí quisiera, como ha señalado hace un momento el senador Ríos Peter, que pudiéramos nosotros tener la posibilidad de proponerles o conocer ese programa. Y quiero partir de algo muy importante, ¿no? Sin ahondar en algún rubro en especial, pero todos los insumos que tienen que ver con el sector de la industria de la construcción, dentro de ese mercado hay un insumo en particular que sí, lo adivinó el comisionado, que no queremos hacer algo aquí, pues como acaban de señalar, ¿no? Pero yo creo que es importante porque además, si nosotros logramos y queremos trabajar hacia lograr que las familias de menores ingresos puedan tener acceso a un patrimonio, a una vivienda, no solamente es con mecanismos de financiamientos económicos, de créditos, como lo podemos lograr, sino con una correcta revisión y apertura comercial y revisión del mercado en estos insumos de la industria de la construcción, podemos nosotros lograr mucho, pero muchísimo más de lo que se ha hecho en estos años. Tenemos hoy un reto de más de 10 millones de familias que no cuentan con un patrimonio, y yo veo como un mecanismo muy valioso lograr ahora sí que mejores prácticas y mejores resultados en esa materia. Entonces, me sumo a esta propuesta que hace un momento hizo el senador Ríos Peter y que seguramente el presidente comparte, y ojalá podamos nosotros incidir y conocer ese plan de trabajo y podamos nosotros, en su caso, proponer. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias. Sí, adelante, doctor Núñez. Sí, yo nada más quisiera puntualizar, ya lo dijo nuestra Presidente, vamos a tener un plan de trabajo que vamos a hacer público, no solamente lo vamos a compartir con ustedes, sino que va a ser público. Pero yo creo que es muy importante puntualizar que el compromiso que tenemos es tomar una actitud mucho más proactiva y menos reactiva, porque hasta donde yo entiendo es una de las críticas que históricamente se nos han hecho y fue uno de los señalamientos
pues que se discutieron aquí en nuestras comparecencias y pues que están en el aire, ¿no? Entonces, efectivamente hemos discutido algunas ideas con base en criterios objetivos de impacto económico, de impacto en el crecimiento de la economía, de mejora de la competitividad, de reducción de costos, de impacto en el consumo popular, etcétera. Pero todo esto enfocado no solamente en ser transparentes en emitir un programa de trabajo, sino trabajar con un compromiso de ser más proactivos y no necesariamente reactivos a los problemas, ¿no? Bien, yo quisiera hacer un comentario. Este nuevo pleno de la comisión tiene escasos 2 meses y 5 días o algo así. Y en estos 2 meses han estado trabajando, me consta porque he tenido contacto, en la elaboración de ese plan estratégico que van a presentar públicamente en el mes de enero. Pero un tema que es esencial, tiene nuevas atribuciones, se han tenido que meter a establecer los nuevos procedimientos que quieren proponer y que es lo que hacen ahorita aquí, pero adicionalmente otro tema que es fundamental y que vale la pena mencionar en el público, implica estas nuevas atribuciones, nueva estructura operativa y un nuevo presupuesto. De tal manera que le han dedicado tiempo a elaborar la propuesta de presupuesto que como órgano autónomo constitucional le presentan al Ejecutivo y el Ejecutivo lo ha enviado a la Cámara de Diputados y me parece que habrá que también estar nosotros atentos que tengan la suficiencia presupuestal para poder hacer la función que tiene un impacto, ahí sí que rinde el dinero. Tiene un impacto en la economía de la gente, en la posibilidad de ampliar su capacidad de consumo. Bien, quería hacer un comentario. La senadora Lisbeth Hernández, adelante. Gracias, presidente. En relación a la elaboración, como lo establece el artículo 3º transitorio, es importante que este tipo de reuniones podamos tenerlas también de carácter multidisciplinario, toda vez que incluso, tenemos que ver sobre delitos penales, dice castigar severamente, esa palabra. Hay que encuadrarla a medida de que no vayamos también a lesionar algún derecho de alguna de las partes y que los procesos puedan ser prontos, que sean expeditos, que evitemos burocracia y que sean sencillos de entender. Incluso aquí habla del apoyo a las personas indígenas, que es necesario que ellas también estén con el conocimiento de los derechos que tienen y aquellos que son microempresarios, que podamos darles ese impulso y que estas leyes reglamentarias puedan ser lo suficientemente claras, que podamos apoyarnos de los sectores necesarios, de las profesionistas que puedan también darnos su punto de vista hemos visto, a nosotros nos han venido a buscar la pequeña empresa que no se sienta también agraviada por aquellos comercios grandes que han acaparado el mercado. Eso es en cuanto a mi intervención y nos va a ayudar muchísimo la calendarización que podamos tener sobre los objetivos para ir logrando la elaboración de las leyes. Gracias. Gracias, senadora. Yo aprovecharía la intervención de la senadora para hacerles una pregunta, no sé, a lo mejor aquí al comisionado Núñez, que es el que tiene un poquito más de tiempo. Ahora con las nuevas facultades, con la eliminación de la suspensión en materia de amparo en el proceso, si nos podrías platicar el tiempo que duraba un procedimiento y si tienen ustedes una estimación de cuánto se podrá cortar esos procedimientos, que es uno de los temas que señalaba con oportunidad la senadora de que sea mucho más ágil estos procesos, ¿no? Sí, yo creo que, lo comentamos al menos cuando yo comparecí, que ese era un tema, ¿no? Que tenemos que dar resultados de manera más expedita. Entonces, al eliminarse la suspensión, probablemente se modifiquen algunos incentivos de las empresas a litigar en exceso los asuntos y alargarlos. En el caso de concentraciones, que es el que yo conozco porque fui el director durante 8 años, en el caso de concentraciones se elimina, primero se elimina el recurso de reconsideración y cambia efectivamente los medios de defensa ante el Poder Judicial y las repercusiones de los distintos medios de defensa. Yo preveo que, al menos en el caso de concentraciones, los incentivos de las empresas van a cambiar. O sea, una empresa que podía haber estado incentivada a jugar con el ofrecimiento de algunas medidas remediales ante la autoridad, ¿no? En la negociación. Yo creo que ante la posibilidad de que
de que la decisión de la comisión ya no pueda ser revisada internamente y se vaya directamente al Poder Judicial, muy probablemente tengan incentivos a acelerar la presentación de propuestas remediales. De hecho, yo creo que muchas empresas, antes de notificarnos concentraciones, muy probablemente van a llegar con la notificación y con una propuesta de compromisos para remediar los posibles efectos competitivos. Las investigaciones no las conozco tanto, pero en concentraciones yo preveo que esa va a ser la repercusión. Porque evidentemente cuando vayan ante el Poder Judicial pues van a tener un problema, ¿no? De que la suspensión va a ser mucho más limitada y va a estar enfocada en aspectos mucho más radicales. Entonces yo francamente creo que se van a cortar los tiempos legislativos. Tenemos un tema interno que es de tiempos operativos de la comisión, que se pasa por hacer una reingeniería de nuestros procesos, diagnosticar dónde nos estamos deteniendo y dónde podemos nosotros cambiar los incentivos para que los agentes dilaten menos los procedimientos, ¿no? Entonces, ese está un poco más limitado porque depende de la cantidad de recursos y depende de la naturaleza y depende de los actores específicos en cada caso. Pero yo creo que podemos hacer un esfuerzo por acortar nuestros tiempos operativos, pero también podríamos aprovechar las ventajas que nos va a dar el cambio de incentivos que va a generar la modificación legal. ¿Alguna estimación? No sé si los procedimientos duran hasta 6 años, ¿en cuánto se podrán acortar en 2 años? Ya un procedimiento ya... De que inicia a que termina un procedimiento, también interviene el Poder Judicial y eso hay que tomarlo en cuenta. Por ejemplo, ahorita la comisión tiene más de 70 casos que se están acabando de definir en el Poder Judicial. Entonces, también pasa un tiempo de que de que el Pleno decide sancionar a una empresa que efectivamente sucede. Esos son los tiempos del Poder Judicial y en ese sentido esperemos que con los tribunales especializados ese tiempo se acorte. El tiempo promedio de una investigación, no concentraciones, es aproximadamente de 2 años y medio. De las cosas que estábamos platicando ayer es de qué manera podemos sistematizar los procedimientos y hacerlos uniformes para no nomás mejorar la calidad de la investigación, sino acortar los tiempos. Creo que el comisionado Mogal quisiera agregar algo más. Sí, buenos días. Primero una disculpa, verdaderamente estoy muy apenado por ahí, haber llegado tarde. Les pido a todos ustedes una disculpa. Yo creo que sí es bien importante distinguir el procedimiento, porque hay una etapa de investigación que no es propiamente el procedimiento y hay otra etapa cuando ya se encuentran elementos para emplazar a alguien que produzca su defensa y la comisión emite una resolución. Entonces, no es claro de la reforma y no es claro cómo lo van a interpretar los jueces si la investigación forma parte del procedimiento. Y si no es así, entonces la única oportunidad que alguien que no es o que no va o que no es probable y responsable, sí se va a poder ir al amparo. Y entonces esa parte no es clara cómo la va a tratar el Poder Judicial y eso puede detener mucho las investigaciones. La experiencia de la comisión es que básicamente en la etapa de investigación la gran mayoría de los agentes económicos se van al juicio de amparo y en muchas ocasiones les conceden la suspensión para que no presenten información ante la comisión. Y eso es un problema que alarga la investigación y que no es claro que esté comprendida dentro de la suspensión de la reforma constitucional, porque la reforma constitucional habla del procedimiento. Ya en el procedimiento, evidentemente que los agentes económicos, una vez que se han sido emplazados, no vayan al juicio de amparo, pues eso sí beneficia el procedimiento y lo va a hacer muchísimo más expedito, ¿no? Y la otra es que evidentemente cuando ya no existe el recurso, pues esto cambia todos los incentivos, ¿no? Todos los incentivos de los particulares, que es muy probable que tomando como base lo que dice la ley actual, puedan llegar a compromisos o puedan dejar de hacer la práctica, ¿no? Y la otra cosa que me parece también muy importante es que dentro de la reforma a la ley de amparo se prevé que en casos importantes se pueda pedir que ese asunto se tramite en forma en asuntos de competencia se tramiten más rápidamente, ¿no? Y eso podría
llevarnos a que un asunto podría que tardara 3, 4 años el Poder Judicial, tal vez 1. Y eso ayuda mucho, ¿no? Agregaría en términos de esta preocupación de tiempos, que es preocupación de todos los que estamos comprometidos con el tema de la competencia, que este proceso justamente de monitoreo de mercado, iniciación de investigación y que acabe en un remedio, también ayuda a que las cosas sucedan más rápidamente, porque como no se tiene que iniciar este proceso por una conducta unilateral, entonces no es, digamos, se acortan todos estos tiempos de la investigación, etcétera, etcétera, ¿no? De hecho, la autoridad de Inglaterra, que es el ejemplo máximo de comisión de competencia en el mundo, considera que este tipo de procesos, es importante dedicarle recursos a este tipo de procesos porque estos llevan a cambios de los mercados más profundos y en tiempos más cortos. Sí, desde luego, y el objetivo es perfeccionar el mercado, no sancionar. De manera que si se logran compromisos, yo creo que es muy bueno. Adelante, doctor. Yo lo que quisiera decir en relación a las facultades incrementales es que realmente es importante este capítulo adicional, volver al tema de las facultades incrementales. Es importante este capítulo adicional porque, como usted decía, nosotros somos la mano visible cuando falla la mano invisible, y muchos de estos temas que vamos a tratar en las facultades incrementales es precisamente cuando falla la mano invisible. Y son problemas de comportamiento de la economía que no tienen nada que ver, a veces no es ni siquiera comportamiento oportunista de los agentes, sino es una mezcla entre externalidades y otro tipo de situaciones que ocurren en la economía que impiden que los mercados funcionen bien y que a veces requieren cierto tipo de regulaciones. Un ejemplo claro es que no tiene que ver con nosotros ahora porque ya no somos reguladores de telecomunicaciones o no analizamos las telecomunicaciones. La Comisión Europea en el año 2008, precisamente analizando problemas en los mercados de telecomunicaciones, emitió ciertas recomendaciones explícitas para resolver este tipo de problemas que ocurren en los mercados y que son estructurales y que ocurrían en todos los países de la Comisión Europea. No sé si me estoy explicando, pero sí son fallas del mercado que nosotros tenemos que atender para que los mercados funcionen mejor. Sí, adelante, senador Burques. Quisiera aprovechar pues que están aquí los expertos en el tema, y hay en ocasiones, y yo la verdad es que más bien pediría consejo, hay un mercado que no es formal, que es informal o ilegal, que es el de la vivienda para los trabajadores de la economía informal, y puede llegar a ser del 40 al 50% de la oferta, y es una oferta que no tiene financiamiento. ¿Por qué? Pues a lo mejor porque hay muchas regulaciones para ese tipo de financiamiento hipotecario, o porque las regulaciones urbanas son de tal medida que impiden que haya una oferta legal de suelo, y entonces estamos hablando verdaderamente de una gran parte de la población de México. Yo quisiera saber cómo le entramos a ese torito. Es un mercado que funciona, que es ilegal, cabe dentro de sus competencias. ¿Qué nos recomiendan para estudiarlo y conocer por qué está sucediendo eso? De tal manera que en el tiempo pudiéramos tener un mercado que funcionara bien, a pesar de que sea para trabajadores de la economía informal. No sé si algún comisionado quiera meterse en problemas. Yo prefiero no. A ver, yo no estoy seguro si sería, bueno, es que en realidad la problemática que usted señala proviene de una problemática más amplia en el país, que tiene que ver con que yo creo que nunca hemos terminado de resolver, y lo digo a título personal, nunca hemos terminado de resolver el problema de la tenencia de la tierra. En el plano legal, desde hace muchos años se hicieron reformas, pero en el plano real, el país tiene un problema muy grande, por ejemplo, con la tierra social. La tierra social comprende la mayor parte del territorio, pero hay una serie de restricciones, no necesariamente legales, sino como de usos y costumbres, que han impedido que se le dé un uso, digamos, más libre a la tierra social, ¿no?
y junto con ello hay una serie de restricciones de uso de suelo, etcétera, que hacen que, por ejemplo, en el país existan cerca de 10 millones de familias que tienen una casa, pero que no tienen una escritura, ¿no? Ya sea porque no tienen acceso, no tienen los medios económicos para ir al notario, regularizar y prever problemas de intestados, o simplemente porque es gente que está ubicada en terrenos pues irregulares, francamente. Es un problema muy grave y yo creo que al menos en la actual administración hay una gran preocupación, por lo que yo he visto. Hay un plan muy ambicioso para resolver ese problema. No estoy seguro que sea un problema del ámbito de la comisión de competencia. Lo que yo creo es que sí es un problema muy grande, en el cual tendrían que intervenir pues autoridades regulatorias más bien relacionadas con el tema de la tenencia de la tierra. En particular creo que es un tema más de la SEDATU. Y evidentemente de gobiernos estatales y municipales que también interviene Protección Civil, interviene ecología, etcétera. Es un problema muy complejo, muy complejo, pero yo creo que es muy importante porque de 30 millones de casas que hay en el país aproximadamente, según el INEGI, más o menos el 30% tienen ese problema de algún tipo de irregularidad. Entonces, se convierte en un problema económico porque tenemos muchas familias para las cuales su casa, que es el principal activo, no puede tener un uso productivo, porque no se puede usar como colateral, por ejemplo, para acceder a los circuitos de crédito, ¿no? Entonces, yo creo que sí hay que atenderlo. Ahora, no sé cómo se haga, pero comparto la preocupación con ustedes, ¿no? Bien, gracias. Aprovechando, yo quisiera, a propósito de lo que se está estudiando en la reforma energética, hay opiniones en torno a que la Comisión Federal de Competencia Económica no tiene mucha capacidad de intervenir en mercados que son monopolios naturales o que tienden a ser monopolios naturales. Por ejemplo, en el caso del transporte del gas a través de ductos, pues el tamaño de la inversión y hace que no exista competencia real. O sea, entonces, como que es más sencillo, esa es la opinión, o más eficaz para regular el mercado o para evitar prácticas monopólicas, el regulador, ya sea la Comisión Nacional de Hidrocarburos o la Comisión Reguladora de Energía, sea quien regule las prácticas de competencia en donde no puede regular con eficacia, o al menos esa es la experiencia que ellos esgrimen, que no regula con eficacia la Comisión Federal de Competencia Económica. No sé si tengan ustedes alguna opinión al respecto. Sí, adelante. Yo eso casi lo sentí como alusión personal. Creo que no estoy muy de acuerdo con la posición esta. Efectivamente va a haber ciertas cuestiones que tengan ese tipo de características que hagan complicado que exista competencia, ¿no? Pero yo creo que efectivamente, y sobre todo teniendo este tipo de facultades, yo creo que muchas veces es preferible intervenir de manera selectiva, ¿no? de tipo con este tipo de facultades, a entrar en un esquema señalando que el que debe intervenir es el regulador sectorial, y sobre todo es muy peligroso empezar a ponerle excepciones a la normatividad de competencia, ¿no? Yo creo que eso es lo peor, ¿no? Normalmente se puede decir el regulador de competencia pues tiene ese mandato fijo y específico, ¿no? El regulador sectorial pues muchas veces tiene varias cachuchas, ¿no? Tienen a atender una cachucha de fomento, y en eso a veces se pierden, ¿no? Se pierden, y es muy peligroso. Digo, es una cuestión de diseño institucional. Yo creo que los reguladores no deben de tener esa cachucha de fomento y hay que tratar de evitarla, ¿no? Pero sí, efectivamente yo estoy en desacuerdo, ¿no? con la postura esta que señala, y yo creo, hablando ya de estos temas, porque digo, venimos de
tipos de monopolios estatales que no son monopolios, pues es muy importante el diseño institucional, ¿no? El diseño institucional y sobre todo de transición, ¿no? Pensando en unas reformas energéticas como por lo menos las que se han planteado, pues tengo entendido ya por varias, ¿no? Y de hecho llevamos décadas con varias ahí que se han ido planteando. Hay un papel para el regulador de competencia, incluso si no hay reforma energética, el regulador de competencia con estas atribuciones puede hacer mucho, ¿no? Parece que hay un disenso en la comisión. El doctor Castañeda. Yo quisiera abundar sobre lo mismo que dijo el doctor Contreras. En particular, por ejemplo, en la industria de ductos hay externalidades. Y es un tema de regular, o sea, si un ducto no quiere compartir conmigo para que yo pueda transferir el gas por ahí, afecta a muchos usuarios, y a los usuarios lo que les conviene es que todos los ductos estén interconectados para que puedan tener mejor servicio. Ese tipo de regulaciones de acceso, etcétera, pues a veces los organismos reguladores independientes entran en conflicto por lo mismo que mencionaba el doctor Contreras. Están preocupados porque recuperen su inversión y al mismo tiempo pero no están tan preocupados a veces por la competencia. Entonces a nosotros nos quitan facultades en ver ese tipo de industrias. Problemas como estos no necesariamente se resolvería. Yo sí creo que las fallas de mercado y cómo resolverlas, la Comisión Federal de Competencia tiene un poquito más de capacidad de interpretación que los reguladores sectoriales. Y no estaría a favor yo de quitar la discreción. Es evidente que toda la comisión está en contra. Bueno, pero yo agregaría, y esto me parece importante pensando a futuro, suponiendo que la reforma energética se da, un papel fundamental de las comisiones de competencia después de que en los países hay reformas profundas en ciertos sectores, es llegar 2 o 3 años después a revisar qué pasó con la reforma, cómo se implementó, cómo se puede profundizar, cuáles fueron sus fallas, qué se puede corregir. Sería una lástima que pensando en el corto plazo, o pensar, ¿no?, que en el corto plazo la Comisión Nacional de Hidrocarburos son los responsables de llevar estos temas a cabo, luego le ataran las manos a la Comisión de Competencia para que en adelante pudiera revisar, ¿no?, las reformas fundamentales y ver cómo van avanzando en el tiempo. Sin duda, uno de nuestros retos como comisionados y como Comisión de Competencia va a ser nuestra relación con los sectores regulados. Tenemos que ser ellos y nosotros muy inteligentes para trabajar en conjunto, pero diría yo que vale la pena que nos dejen jugar ese reto a atarnos las manos. Bien, habiendo unanimidad pues de los comisionados, no sé si algún senador quiera manifestar otra inquietud sobre la regulación. Sí, senador Rios-Peter. Obviamente la gran parte de la actividad de la comisión, me quedé pensando ahorita sobre el tema energético, estoy elaborando mi pregunta, pero mientras la que ya había pensado. En gran medida, gran parte de la participación de la comisión tendrá que ver con los temas federales. ¿Qué han pensado ustedes de la participación en los temas estatales o inclusive municipales? Al final del día, ese desdoblamiento es un desdoblamiento que está como que en el limbo en este momento. No hay una facultad expresa para tal acción. Pensar en comisiones estatales, por lo menos a mí me parece que no sería lo más inteligente. Hay un tema de economías de escala y de visión de bosque que tiene que mantener un órgano regulador como el de ustedes. Entonces, ¿qué han pensado en la parte estatal, municipal? Y sobre todo, cómo la ley nueva debiera atender esta situación. Y, perdón, señor presidente, en lo que elaboro mi pregunta en el tema energético. Porque luego, presidente, luego me veta. Concluidos sus espacios de participación. Creo que el doctor Contreras quiere monopolizar. No. Prácticas anticompetitivas contra nosotros. No, sí hemos. Ese es un tema muy importante porque digo, y lo hemos platicado mucho entre nosotros hay buena parte de
hay varios casos y varios ejemplos en que muchas veces la acción de las autoridades estatales o municipales intervienen con el funcionamiento de los mercados, a veces pequeños mercados, ¿no? Que a lo mejor no es un impacto nacional, pero afecta efectivamente. Tortillas es uno de ellos, hay varios, hay leche, tenemos uno ahorita y digo, ya hay otros así, ¿no? Muchos estados protegen, por ejemplo, ¿no? sus industrias agroalimentarias y ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, no estaba pensando en Sonora, pero con la leche, cerdo, pollo, huevo, ¿no? O sea, hay varios ejemplos. Y varios estados, no es uno solo. Entonces, de hecho, este mismo tipo de atribuciones, por ejemplo, siendo la Comisión Federal de Competencia Económica un órgano constitucional autónomo, obviamente si el Poder Legislativo habilita a este órgano a tener atribuciones para poder intervenir de ese tipo, pues lo podrá hacer, ¿no? En la medida que las leyes así lo establezcan, porque pues el mandato constitucional es bastante fuerte, ¿no? Pero también hay mercados pequeños, ¿no? Pequeños en el sentido de que a veces están muy localizados y efectivamente la Comisión de Competencia puede entrar ahí dependiendo del alcance que ustedes le den en la ley, ¿no? Yo en lo personal, yo había pensado que este tipo de atribuciones pues puede entrar también con el tipo de opiniones, o sea, el qué tan interventor puede ser la Comisión Federal de Competencia Económica, pues depende de lo que ustedes permitan a nivel de la ley, ¿no? Se pueden ir uno a mecanismos en que sea la Suprema Corte la que decide, o se puede ir uno a mecanismos en que sea el propio órgano de competencia el que tenga algo que decir y sujeto a revisión judicial, ¿no? Pero pues eso va a depender de ustedes y obviamente si requieren de algún tipo de interacción nuestra, pues con mucho gusto, y no sé si alguno de mis compañeros... Sí, adelante. Yo solo quisiera en este punto tomar un poco en cuenta la historia, ¿no? Cuando se expide la ley de competencia en 92, en el artículo 14 y el 15 se establecen las facultades de la Comisión para poder intervenir, sobre todo en las barreras interestatales, ¿no? Entonces, y la verdad de las cosas es que a mí me parece que durante los primeros 4, 5 o 6 años funcionó bastante bien. El problema llegó cuando alguna autoridad, pues no y sobre todo se tuvo problemas porque en donde los estados impedían, ¿no?, la entrada de carne, huevo para plato, en fin, varios productos de otros estados, ¿no? Y entonces, desde luego, el problema surgió porque algún estado se inconformó, el asunto fue a la Suprema Corte y los declaró inconstitucionales, en términos generales porque dijo que la Comisión no tenía atribuciones para declarar la nulidad de un acto, ¿no?, sino más bien de legislación, ¿no?, y que eso le correspondía exclusivamente a la Suprema Corte. El siguiente caso, entonces a raíz de eso, la Comisión ya prácticamente no pudo intervenir y ejerció una acción de una controversia constitucional, a través, si no me mal recuerdo, de la PGR, que no prosperó, ¿no? Cuando en un estado se establecieron cuestiones de distancia, ¿no?, para estaciones de servicio. Y parece ser que el problema surge porque parece que hay un vacío actualmente en donde si una de las vías fuera ir a la Suprema Corte para declarar toda esta legislación que impide el acceso o el intercambio de bienes y servicios, pues habría que ver esa parte, porque a mí no me queda claro que la Comisión tenga facultades para promover una controversia entre la Comisión y alguno de los estados, ¿no? Parece que no da cabida y pero la otra es... ¿Cómo subsanar? La pregunta es cómo subsanar, porque si no se Bueno, vuelve... como órgano constitucional ahora tienen la facultad de así es, pero de promover controversias constitucionales. sí, así es, pero parece ser que es entre Federación y Comisión, ¿no?
Entonces, eso habría que revisar. Y la otra es lo que dice el comisionado Contreras, ¿no? Pueden ser dos vías, no es la única. O sea, la controversia puede ser un instrumento, pero también la comisión puede tener facultades, entre estas por la ley, así es, para cierto tipo de regulaciones, ¿no? Sí, bueno, a propósito de la pregunta del senador Ruiz-Peter, yo creo que vale la pena que, no necesariamente ahorita, pero que maduráramos de qué manera perfeccionamos la facultad que tiene la Comisión Federal de Competencia Económica para emitir opiniones sobre, no solamente sobre leyes, sino sobre actos de autoridad que afectan a la competencia. A veces con motivos que pueden ser plenamente justificados o a veces con excusas justificadas, alterar mercados. Se ha dado en el caso de los medicamentos, ha habido controversias fuertes ahí, no me meto en problemas diciendo los temas, pero hasta en los temas fiscales. Por ejemplo, y déjenme plantear el ejemplo hipotético, pero habría que encontrar la manera que también pusiéramos al consumidor y que la mano visible del mercado, para corregir las imperfecciones de la mano invisible, también corrigiera las imperfecciones de los actos de autoridad, o señalar al menos que fuéramos conscientes de ello. Cuando se establece un impuesto en un mercado nuevo, un nuevo impuesto en un mercado en donde existe un competidor dominante y un competidor que comparte una participación en el mercado mucho más chica, pues la regla debería decir que el que está mejor preparado para la nueva adversidad es el poderoso, y que el resultado al final del día puede suceder que sea que el fuerte se vuelva más fuerte y el débil se va más débil, o sea, hay una mayor concentración en el mercado. Pero con temas sanitarios, con temas de otro tipo, también hay ciertas medidas. Hoy ya tiene la Comisión la facultad de emitir opiniones sobre leyes, pero creo que valdría la pena que estudiáramos, ahora que vamos a hacer la reforma de la ley, mecanismos que le dieran más fortaleza a esto. Incluso en su propio plan estratégico, me parece que debía, o sea, poner el foco en el consumidor es el tema, ¿no? Y al consumidor no solamente le afecta la competencia, el mercado, lo afecta también las normas que regulan con otros motivaciones el propio mercado. Entonces, que viéramos eso como uno de los temas centrales, ¿no?, preventivos, y que en todo caso el Congreso fuera consciente, sabiendo que va a haber una afectación al mercado, fuera consciente de las decisiones que toma. Bien, ahora sí ya va a formular su pregunta el senador Armando Ruiz-Peter. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, sin duda alguna, en ese tema yo creo que es pertinente subsanar lo que no funcione, porque a final del día, en la parte micro, tal vez en la parte más municipal, estatal, es donde se puede esta comisión no concentrar y sin duda alguna avanzar en lo federal y que no logremos tener una visualización. Yo creo que esa es una parte importante de la ley. Retomo el tema energético solamente para dejarles un planteamiento y obviamente para dejárselo a la comisión, al presidente. Yo soy de los que piensa que en el tema energético, como país nos hemos involucrado en una dinámica, o algunos se han involucrado en una dinámica de pensar que con la nueva participación de actores, especialmente actores privados, se van a resolver muchos de los problemas que se tienen. No quiero caer en una discusión de si eso es bueno o malo, pero habiendo escuchado el comentario sobre ductos, me parece que sería interesante tener una reunión de algunas opiniones que pudiera tener esta comisión sobre cómo está funcionando hoy el mercado energético, porque al no tener un diagnóstico compartido, repito, lo que está ocurriendo es un debate en cuanto a posiciones que poco aterrizan realmente en cómo está funcionando el mercado. El último ejemplo que tuvimos sobre el tema de transporte de gasolinas tuvo una intervención, creo que importante, poco afortunada en el resultado desde mi punto de vista, del análisis o de la profundidad del análisis que se tuvo sobre ese tema, pero creo que la comisión podría darnos algunas luces sobre cómo está funcionando el mercado en este momento, porque un mercado que tiene distorsiones, como lo aprecio yo, el hecho de involucrar a unos actores privados puede tal vez subsanarte algunos de esos errores,
pero en la mayoría de los casos la evidencia histórica, no solamente de México, sino del mundo entero, te da que las distorsiones se amplían, porque los nuevos actores pues se compenetran en ese tipo de distorsiones y las amplifican. Esa es una de las preocupaciones que tenemos quienes estamos en contra de la posición, por lo menos que está a debate, de los cambios constitucionales, pero creo que sería muy pertinente, muy oportuno tener una posición de parte de la Comisión en algunos de los sectores que son relevantes y que se han puesto sobre todo públicamente en discusión y en observación. Ahorita se comentaba el tema de los ductos, pero yo creo que hay varios asuntos que son relevantes para la discusión de la reforma. ¿Tiene algún comentario? Nadie se quiere meter en problemas. No, pues que nos vamos a poner a chambear. O sea, el compromiso es que nos ponemos a chambear. No, sí, incluso nomás ampliando el comentario. Pero ese tema se está discutiendo de aquí a Hay áreas que están abiertas, bueno, no están abiertas a la competencia, sino que son mediante permiso, como el transporte, que es el caso que comentaba, pero por ejemplo el gas LP, en donde tenemos un mercado absolutamente imperfecto. Y en teoría está en manos de particulares, con otras externalidades como la regulación del precio y cosas por el estilo, ¿no? Pero sí tienen, y el gas LP pues es la fuente de energía, no sé, el 70% de la energía de las casas en este país, y es un mercado totalmente imperfecto. Habrá que bueno, es lo que comentaba la presidenta de las actividades reguladas. Ahí hay un grave problema de competencia económica, sobre todo en la, ¿cómo se llama esto? En la interpretación de los cabotajes, ¿le llaman? ¿No? Si podemos tener una reunión para eso la próxima semana sería muy bueno. Si podemos tener una reunión para eso en el mes de febrero, ¿Para qué? y así pateamos varias cosas hacia adelante, ¿no? Yo nomás te preguntaría de qué año, ¿eh? Estoy preguntando. No, yo creo que es una discusión que puede, yo lo digo como uno de los senadores que están en contra de la reforma, subrayo, me parece que sería muy nutritivo para los distintos grupos parlamentarios el tener una revisión económica sobre esto. Y tener, digamos, discusión que pueda ayudar a identificar con más claridad cuáles son los riesgos, las amenazas o incluso quienes están a favor, las oportunidades. Creo que hay que ponerse en un contexto lo más serio posible del debate. A ver, el doctor Núñez quiere meterse por segunda vez en problemas. Ya estoy pensando en febrero. A ver, voy a decir algo que siempre he dicho a mis alumnos, ¿no? Que el monopolio puede ser público, o sea, estatal, o puede ser privado, o puede ser nacional, o puede ser transnacional. No importa, es monopolio. Y normalmente los monopolios tienden a portarse mal si tienen la oportunidad de hacerlo, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante aquí, es mi opinión personal, en estar conscientes en que un cambio del régimen de propiedad por sí mismo no es bueno o malo, sino depende del entorno en el cual éste se dé, y depende del incentivo a competir, y depende de la regulación que se le aplica, ¿no? Yo históricamente, los casos que la Comisión ha visto, siempre he encontrado un problema general. Siempre que estamos viendo, por ejemplo, temas relacionados con Pemex, la primera pregunta es ¿hasta dónde llega la exclusividad que la Constitución le confiere al Estado? Y normalmente hay un intento por estirar la liga. Todo, ¿no? Y hemos tenido problemas, casos de 10, 12 años, por ejemplo, lubricantes, ¿no? En estaciones de servicio, ¿no? Que empezó como un caso donde se interpreta la Constitución en el sentido de que la exclusividad del Estado llega al grado de que la empresa del Estado puede determinar qué lubricante se vende en una gasolinería. Yo creo que ahí hay un problema de delimitación del alcance de lo que dice la Constitución, que nos genera muchos problemas de litigiosidad, ¿no? Ese caso que lleva 12 años, 12 años lleva, y más lo que se acumula, ¿no? Y nace de un problema de interpretación de cuál es el alcance de exclusividad que la Constitución. Por eso este mes va a haber reforma energética. Sí. ¿Ustedes creen? ¿Ustedes le creen? A ver, doctor Contreras.
Sí, nada más quería complementar lo que comentó el comisionado Núñez. Digo, en el tema nosotros, yo creo ahorita me preguntaba la Presidente que si cuándo, y digo, estamos listos, cuando ustedes nos llamen, nosotros estamos listos, ¿no? Pero en el tema de las empresas estatales, pues, o sea, las empresas que pertenecen al Estado, muchas veces existe la concesión o la concepción, perdón, de que porque son del Estado se van a portar bien. Y eso o al revés, ¿verdad? Y eso son privadas se van a portar bien. Sí, efectivamente. Y entonces esa es una visión, yo creo, errónea, pues porque cuando son empresas del Estado, pues tienes que tener un régimen de gobernancia para que cumpla los objetivos del Estado, no algún otro, y eso es algo que es bien importante, ¿no? Con las empresas privadas, pues digo, más o menos sabemos qué tipos de incentivos van a tener y no, si hay controles, también cómo se pueden comportar y los riesgos que puede haber efectivamente si no hay ese tipo de controles, ¿no? Y esa es yo creo el tema de fondo, ¿no? Con las empresas del Estado, ya sea que cambie o no cambie este régimen, ¿no?, que tenemos ahorita, el régimen de gobernancia de las empresas del Estado se vuelve primordial y normalmente los reguladores no intervienen ahí en ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces eso va a ser una cuestión que les va a corresponder a ustedes como legisladores ver qué régimen deben de tener y para que se comporten como empresas del Estado, ¿no? Y no como empresas de algún grupo u otro ahí que pueda tener control sobre ellas, ¿no? Sí, adelante. Sí, yo creo que sin duda alguna una reunión de este tipo puede ser muy útil. Y lo pongo en contexto porque al mismo tiempo que hay quienes piensan que este ejemplo que ponía el comisionado en la parte de participación pública, hay quienes piensan que eso significa una buena participación per se, hay quienes piensan que la participación privada per se significa una buena participación en el mercado. Y bueno, creo que lo que está más que claro es que esta comisión y especialmente la renovación constitucional que se hizo, la modificación, tiene que ver con darle al Estado la capacidad de definir una u otra situación. Podemos tener posiciones a favor de las instituciones públicas o a favor de las instituciones privadas. Eso es ya una definición que cada quien pueda tener en revisión. Lo que creo que en esta discusión es la fortaleza del Estado mexicano en cuanto a ente regulador para definir una u otra cosa. Y me parece, por lo menos lo quiero dejar subrayado en la inquietud que a mí me surgió por la participación sobre los ductos, es que lo que no nos hemos dado oportunidad en el tema, especialmente energético, es a pensar las capacidades que tenemos como Estado mexicano frente a una u otra opción. ¿A qué es a lo que voy? Nos pasamos 20 años de un proceso de privatización del sector telecomunicaciones, por lo menos es el más encumbrado, es el más difícil, es el más complejo, que motivó toda esta reforma constitucional, y fueron 20 años para, por un paso dado sin haber revisado las facultades y las capacidades regulatorias del Estado mexicano, pues poder tener un poder fáctico que todavía hoy estamos luchando contra él. Entonces, si nosotros no hacemos una pausa en tiempo para revisar una u otra, yo obviamente como miembro del Partido de la Revolución Democrática tengo muy claramente definida la posición sobre este particular. Creo que lo que tenemos que escuchar es del nuevo ente regulador, o por lo menos de los nuevos comisionados, es en el mercado hoy como está, cuáles son las capacidades del Estado mexicano en términos de diagnóstico, en términos de preocupaciones sobre ese diagnóstico, en términos de instrumentos frente a ese diagnóstico, sin siquiera que ocurra ninguna reforma. Porque a partir de este diagnóstico compartido, sí tendríamos muchos más elementos los legisladores para identificar, bueno, si no se hacen correcciones, mejoras, fortalecimientos, una mala decisión en este sentido te puede generar pues un monstruo de 5 cabezas adicionales nuevas. Es el ejemplo ruso, ¿eh? Hoy Putin no es el hombre más poderoso según Forbes, solamente por que se le haya ocurrido esa revista. Tiene que ver mucho con este tipo de decisiones de participación privada
sin haber tenido un diagnóstico claramente atendido por parte del Estado, y en este caso pues el que nos interesa es un diagnóstico conjunto, ¿no? Bien, no sé si alguien quiere hacer un comentario final de los integrantes de la comisión, la presidenta. Pues no. Sí. Si yo nomás quisiera volver, creo que a la presentación de inicio para remarcar, creo que una de las cosas más importantes de la reforma es que ha cambiado mucho los incentivos de los agentes económicos, y por eso la importancia de ver esto como un capítulo separado. De veras sí es un cambio muy importante el que se dio en términos de los incentivos. Y lo quiero ligar a la página, unas 3 páginas más adelante, respecto a la afirmativa ficta en concentraciones. Ahorita también los incentivos que tenemos a tener la afirmativa ficta en concentraciones está del otro lado, está volteado. Entonces, para hacer un poco que todos los incentivos se alineen hacia el mismo sentido, consideramos que también es muy importante considerar esto. Sé que a veces no es muy atractivo el hecho de decir, por el contrario, tener una negativa ficta, ¿no? Es muy atractivo respecto a la audiencia, al público en general. Sin embargo, ahorita los incentivos están a entorpecer el proceso. A la hora que los cambiemos, los incentivos, las empresas empiezan a cooperar un poquito más, ¿no? No es intención alargar procesos, sino más bien cambiar un poco la naturaleza de los incentivos. Bien, perfecto. Pues, en nombre de mis colegas comisionados y mi persona, agradecer la invitación, agradecer su preocupación porque este país tenga una ley federal de competencia económica fuerte e implementable y eficiente, y decir que estamos a su disposición para cualquier análisis técnico que necesiten de nuestra parte para poder llevar esta ley secundaria a buen puerto. Muchas gracias. Bien, pues por parte de la presidencia de la comisión y de los integrantes de la comisión, agradecerles su presencia, su participación, lo ejecutivo de la presentación, ir al grano de los temas. A propósito de la implicación en materia de competencia del mercado actual, como está en el sector energético y como pudiera estar con diferentes alternativas de cambios, y a propósito también de lo que decía al principio, después de esta reunión nosotros nos reuniremos con el gobierno, con la Secretaría de Economía, para conocer sus opiniones sobre los posibles cambios a la ley. Quizá podríamos obtener la generosa invitación de ustedes a su casa para discutir también esos temas que se han planteado aquí, que me parece que son importantes y que tienen que ver exactamente con el tema de la competencia, no la parte de los diferendos que puedan existir por razones de cualquier tipo entre diferentes soluciones, sino la implicación en materia del beneficio del consumidor, que es lo que nos interesa. Pues yo les agradezco mucho y pues estamos entonces en comunicación y constante trabajo conjunto para poder sacar la mejor reforma legal, ojalá en el plazo que nosotros mismos nos impusimos en el tercer transitorio para el 9 de diciembre. Bien, pues muchísimas gracias a todos. Gracias.